también las memorias son todas las grabaciones de estos videos que están viendo en YouTube. Van a tener estas mismas grabaciones. Y las del profesor Manuel Millán van a estar públicas de acceso libre en nuestro Facebook, en nuestro YouTube, nuestro canal de YouTube. La información también, todas las informaciones que estamos dando, todos los correos, las páginas web, están también en nuestra página de Instagram, @step_al_piso_co, step con doble T, para que nos sigan. También den suscribirse aquí en el canal, activar la campana de notificaciones para que mañana estén muy pendientes a la transmisión. Andrés, te doy entonces vía libre para que comencemos. Listo, muchas gracias. Primero pues un saludo a todos, en especial pues a los integrantes de Impetu. Soy parte pues de este equipo. Acá está el Instagram de cada uno de ellos. Resulta pues que en la presentación que hizo Camilo ahora, en la de microciclos estructurados, recibimos muchas preguntas y no se pudieron contestar todas. Entonces en el transcurso de la semana lo que vamos a hacer en la página de Impetu de Instagram va a ser hacer un en vivo respondiendo todas estas preguntas, al igual que la de la ponencia que voy a hacer y de la ponencia que van a realizar mañana los compañeros Kevin y Jorge. Entonces, para que estén muy pendientes, para que nos sigan. Y bueno, la idea es aprender mucho. Lo primero es el título de mi exposición, es Fuerza en el Deporte, definiendo objetivos y una aplicación práctica. Ahora, en el rol del preparador físico, lo primero que nosotros tenemos que entender para entrenar la fuerza en el deporte de alto rendimiento es entender el concepto de fuerza, porque de esa manera va a poder guiarme en mis entrenamientos. Lo primero es que nosotros podemos encontrarnos un concepto de fuerza desde la mecánica. Desde la mecánica podríamos definir la fuerza como el cambio de aceleración de un objeto o la deformación de uno. En el ejemplo podemos ver cómo alguien empuja un objeto, eso es decir, cambia su aceleración. Otro ejemplo podría ser con un elástico. Cuando yo aplico una fuerza, deformo este elástico. Sin embargo, este concepto es muy crudo para el entrenamiento. ¿Por qué es crudo? Porque en el entrenamiento no siempre la velocidad o el desplazamiento nos va a decir todo lo que nosotros necesitamos entrenar. Entonces también existen conceptos desde la fisiología. Cuando se define fuerza desde la fisiología, se podría definir como la tensión que se generan por la interacción de los puentes cruzados de actina y de miosina. Pero eso también es un poco crudo para el entrenamiento, ya que generar una tensión no necesariamente está invitando, pues, o no necesariamente dice que hay un movimiento, como sucede, por ejemplo, en las contracciones isométricas. Por eso, el concepto importante de fuerza para el entrenamiento y para el rendimiento deportivo es el concepto de fuerza aplicado, que es la fuerza aplicada, la relación que existe entre las fuerzas internas y las fuerzas externas, es decir, la tensión que se genera en el músculo y cómo esta fuerza genera un movimiento externo, una velocidad, un desplazamiento. Entonces esta relación es la fuerza que queríamos ver en el deporte. Sin embargo, el deporte tiene otros condicionantes y el condicionante más importante podríamos definirlo que es el tiempo. ¿Por qué el tiempo es tan importante? Porque cuando mayor es el rendimiento, menor tiempo hay para aplicar fuerza. Si yo tengo menor tiempo para aplicar fuerza, el objetivo en cualquier deporte de fuerza debe ser aplicar más fuerza en menos tiempo. Eso es lo primero que quiero ver. Desde el concepto ya vamos viendo por qué es importante que el objetivo en casi todos los deportes, por no decir que entonces, es aplicar mayor fuerza en menos tiempo. Y eso quiero que se lo graben muy bien y lo vamos a ir repitiendo durante la charla. Lo otro es porque muchas veces confundimos el entrenamiento de resistencia con el de fuerza. ¿Cómo así? Muchas veces vemos que la intención de los trabajos de fuerza es tratar de imitar las vías metabólicas que aplicamos durante el deporte, pero ese no es el objetivo de la fuerza. Este es el objetivo de la resistencia y este se puede trabajar dentro de la cancha. Que es muy importante tener en cuenta que cuando hablamos de fuerza o cuando hablamos de resistencia, cuando hablamos de cualquier capacidad física, podemos ir a hablar de contracción muscular. Básicamente todo es contracción. Depende de cómo se ve esta contracción, podríamos hablar si es fuerza o si es resistencia. Por eso muchos autores indican que la única capacidad condicional que existe realmente es la fuerza y que las otras son unas expresiones de ella. Yo creo que se pueden separar teniendo en cuenta los condicionantes de la contracción. De acuerdo a las contracciones que yo haga, cualquier tipo de contracción, yo puedo generar adaptaciones como reestructuración proteica, mejorar la función contráctil, mejorar la función mitocondrial, aumentar el metabolismo, la señalización intracelular y provocar respuestas transcripcionales. Eso es muy importante y es importante entenderlo porque esas respuestas transcripcionales, es decir, lo que se da en el núcleo, esa biología molecular que nosotros provocamos, es la que al final nos va a generar una adaptación y es la adaptación la que queremos lograr con el entrenamiento.
Y podríamos resumir que todo es movimiento. A través del movimiento yo logro mis objetivos. Que es muy importante que nosotros como preparadores físicos o como entrenadores nos visualicemos como un dosificador de fatiga. ¿Qué es un dosificador de fatiga? Básicamente es una persona que dosifica la fatiga. Si esa fatiga no surge ninguna adaptación, ¿qué tengo que hacer? Aumentar la dosis. Si ese aumento de dosis no me aumenta la adaptación o no logra el objetivo que quiere, tengo que cambiar el tipo de dosis que estoy dando. Básicamente eso es lo que hacemos todos los días y esta es la ciencia que nos maneja a nosotros. Entonces básicamente, o la ciencia que manejamos mejor. Básicamente sobre la barra podemos ver estímulos que se dan en horas, en días, en semanas o en meses. Cada que yo genero un estímulo de contracción muscular, genera una cascada molecular que tiene efectos transcripcionales, como lo mencioné anteriormente, y lo que va es que activa un RNA mensajero que básicamente es el que genera o le dice al núcleo de la célula, hay que generar, pues, o más bien a la cadena del ADN, hay que generar esta adaptación. ¿Cuáles adaptaciones podríamos lograr gracias a los estímulos? Uno, el contenido proteico, qué pena, y dos, la función enzimática. Si yo tengo una mejor función enzimática, también tengo un mayor rendimiento, como lo podemos ver en la gráfica en la parte verde. Ya después de yo acumular cargas, después de haber dosificado muchas fatigas, el efecto va a ser mejorar el rendimiento y cambiar incluso el metabolismo del músculo. ¿Cómo así que cambiar el metabolismo del músculo? ¿Sí? Es decir, que a una misma intensidad yo consuma menos energía o otro tipo de sustrato, como puede pasar. También que es muy importante tener en cuenta que un solo ejercicio es insuficiente para generar cambios moleculares. Aunque un solo ejercicio, sí, como les dije anteriormente, genera una cascada molecular que activa ese gen del ARN mensajero. ¿Y esto qué hace? Básicamente nos cambia los niveles basales, es decir, cambia nuestro umbral, se genera una estereostasis en nuestro organismo, se adapta al organismo y ya la homeostasis, digamos, está en un umbral más alto, para decirlo en términos prácticos. Pero un solo ejercicio tiene efectos durante 3 a 12 horas, es decir, ya a las 24 horas ya no existe ninguno de estos efectos. Por eso uno de los principios más importantes del entrenamiento deportivo es la práctica constante, porque cuando yo entreno repetitivamente ya puedo producir cambios incluso a nivel del fenotipo, es decir, puedo cambiar la estructura proteica de nuestro organismo y al cambiar la estructura proteica también se cambia la función enzimática, lo que se traduce en mayor rendimiento. Y recordemos, el objetivo en el deporte es aplicar mayor fuerza en menos tiempo. ¿Eso se puede lograr con el ejercicio? Sí. Entonces, por lo tanto, a largo plazo, la adaptación al entrenamiento se ve a efectos acumulados, como les decía, y que nuestro umbral va a mejorar cada vez más. Y que cada vez la dosis de fatiga tiene que ser mayor. Por eso, otro de los principios del entrenamiento que los que mencionaron varios exponentes ahora, es el de la individualidad, y es empezar yo desde la individualidad, cómo puedo yo aplicar qué fatiga. Muchos se preguntarán, bueno, pero ¿qué es ese ARN mensajero? ¿Qué es lo que hace? Pues básicamente lo que hace, como les digo, es esa cadena de ADN y lo que va a hacer es modificar la captación y la producción de las proteínas y además la función enzimática, como se mencionó anteriormente, y aparte también altera el metabolismo del mismo músculo. Alterar el metabolismo del músculo, como les digo, es hacerlo más eficiente o no, pues también si lo entrenamos mal, puede ser que no lo hagamos más eficiente. Y así como introducción vamos a hablar del metabolismo del músculo y por qué es importante. Pues si estamos hablando de fuerza y ahorita mencioné que el metabolismo va más hacia lo de resistencia, igual es importante conocerlo para que entiendan por qué hay que separar el entrenamiento de fuerza del de resistencia y que no es lo mismo. Primero es que el músculo esquelético representa el 40% de nuestra masa corporal, pues casi que la mitad de lo que somos. Después que el 30% de la masa, de la tasa metabólica en reposo es consumida por el músculo, es decir, el músculo sin hacer nada ya se está consumiendo el 30% de nuestra energía del día. Esto ayuda al control glucémico y a la homeostasis metabólica. Y aparte, nos ayuda a la eliminación del 80% de la glucosa a través de la insulina. Y tiene 4 veces más almacenamiento que el hígado, es decir, es nuestra bodega de glucosa o de glucógeno. Entonces, básicamente, él es el que tiene nuestra energía ahí. Y el ejercicio agudo mejora la sensibilidad de la insulina en todo el cuerpo. Ahora, recordemos que con el ejercicio la insulina se desactiva, pero el músculo igual sigue captando glucosa a través de sus transportadores tipo 4, que son los GLUT4. Listo. Y para conocer, o para yo poder aplicar un entrenamiento, también debo conocer que en nuestro organismo existen al menos identificadas 3 tipos de fibras, existen muchas más, pero son intermedias entre estas, que las podríamos definir como las fibras tipo 1, las tipo 2A y las tipo 2X.
que en la nomenclatura pues alternativa podríamos llamar las fibras lentas, fibras rápidas y las 2X fibras explosivas en algunas partes. Que la capacidad de resistencia en las fibras tipo 1 es muy alto, ¿por qué? Porque tiene un gran contenido de mitocondrias, entonces digamos es capaz de aguantar mucho más, pero que en cambio en las tipo 2X su resistencia es mucho más baja, pero que la producción de fuerza es todo lo contrario, son las fibras tipo 2X las que más fuerza producen. Y es muy importante porque cuando hablamos en términos de fuerza, según algunas investigaciones de Miquel Izquierdo, del grupo de José González Vadillo, son estas fibras tipo 2X las que nos determinan en gran cantidad de deportes el rendimiento. Es decir, otro de los objetivos que yo tengo que tener con el entrenamiento, pues que se va a conseguir aplicar más fuerza, menos tiempo, se va a dar gracias a tratar de conservar la mayor cantidad de fibras tipo 2X. Recordemos que el entrenamiento tiende a generar transformaciones en las fibras y que estas fibras tipo 2X se pueden transformar en fibras tipo 2A un poco más lentas o incluso estas tipo 2A en tipo 1 y eso es lo que no queremos con el entrenamiento. Entonces ya tenemos ahí como otra cosa desde la fisiología que tenemos que tener en cuenta para nuestro entrenamiento. Y cuando hablamos de contracción, lo que les decía ahorita, podemos llegar al ejercicio de resistencia o al ejercicio de fuerza. El ejercicio de resistencia es ese que es de larga duración, de poca potencia, poco descanso, muchas contracciones. Y básicamente el objetivo es modificar los factores de riesgo cardiovascular o metabólicos, como lo mencioné yo anteriormente. Entonces, cuando les digo el objetivo de fuerza no puede ser ir a intentar simular las fuentes energéticas del deporte, eso, lo repito, lo hacemos en la cancha. Y en cambio el entrenamiento de fuerza es un entrenamiento de corta duración y mucha potencia, son rápidos cuando estamos hablando del rendimiento. Y hay que tener en cuenta que la fuerza mantiene más efectivamente la tasa metabólica basal, la masa muscular y la función física. Y que en la mayoría de los deportes, sobre todo en los de conjunto, pues que digamos hago parte, es necesario combinar ambas. Pues no es que solamente va a entrenar fuerza, solamente va a entrenar resistencia. No, en todas hay que combinar ambas. Sin embargo, hay que tener algunos parámetros porque alguna puede interferir sobre la otra. Otra cosa a tener en cuenta es de la fisiología y desde la parte molecular. Ya les voy a mostrar por qué van a interferir una sobre la otra. Terminando esta parte del metabolismo, recordemos que la intensidad del ejercicio me dice qué metabolismo utilizo. Si entre más intenso el ejercicio, más me voy hacia los carbohidratos. Entre menos intenso, me voy más hacia los lípidos. Lo mismo sucede con la duración. A mayor duración, me voy más hacia los lípidos. A menor duración, más hacia los carbohidratos. Y eso es muy importante para la fuerza y es cuándo se activan qué tipo de fibras. Básicamente las fibras tipo 1, como podemos ver en la gráfica, se activan con cualquier tipo de contracción. Listo. Las fibras tipo 2A se activan con contracciones de una intensidad intermedia, mientras que las fibras tipo 2X son con intensidades máximas. Acá la gráfica aparece referenciado o porcentaje del VO2 o porcentaje del RM. Sin embargo, también se ha demostrado que estas fibras tipo 2X se pueden reclutar haciendo movimientos a la máxima velocidad posible, así el peso no sea máximo. Es decir, yo puedo estar al 40% de mi RM, pero si lo ejecuto a máxima velocidad, también voy a reclutar estas fibras tipo 2X que, como lo mostré anteriormente, son las que nos van a determinar en gran parte el rendimiento de muchos deportes. Esta gráfica es muy bonita porque es una gráfica donde les digo, está la contracción muscular y cómo es de la contracción muscular yo me puedo ir a la resistencia o cómo me puedo ir a la fuerza. Acá podemos ver la barra, a la izquierda está la resistencia, a la derecha está la fuerza. Básicamente, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo genero contracciones se genera una cascada molecular. ¿Qué cascadas moleculares se generan? Vamos a hablar sobre todo de una que me parece muy importante en la resistencia y es la cantidad o el aumento en la relación AMP-ATP. Es decir, hay más cantidad de adenosín monofosfato que de adenosín trifosfato. ¿Eso qué? ¿Por qué se genera? Porque estoy gastando mucha energía. Y eso activa un sensor que es o una proteína que es el AMPK. Este AMPK inhibe algunos productos del entrenamiento de fuerza como el emetor que me van a ayudar a la síntesis proteica. Por eso es muy importante saber cuándo combinar la resistencia con la fuerza y cuándo no hacerlo porque se pueden generar este tipo de interferencias, sobre todo con la hipertrofia. Aunque la hipertrofia generalmente no es el objetivo. Sin embargo, cuando hablamos de síntesis proteica, también hablamos de esta función enzimática que también se puede ver afectada por combinar resistencia y entrenamiento de fuerza. ¿Cuál es la recomendación para esto? Que el entrenamiento de fuerza no genere una fatiga tan alta que me pueda interferir con esto. Ahora, cuando yo hago el entrenamiento de fuerza, se generan otros factores que me desencadenan otra cascada molecular, como que el estrés mecánico, un aumento del flujo de calcio, una activación de los mecanosensores, como lo podemos ver acá. Todos estos factores lo que me hacen
es activar otros sensores como la calmodulina, los FAC, los PA, los PI, 3K, que me van a activar el emetor o la AKT fosforilasa. Y la AKT a su vez también activa el emetor, pero a su vez inhibe otras moléculas que lo que me hacen es generar una degradación proteica. Entonces, básicamente, por eso es muy importante separar el entrenamiento de fuerza del de resistencia. Y en el núcleo, ¿cómo funciona? Como les decía ahorita, el estímulo llega, ya sean cualquiera de estas moléculas que vemos acá, el emetor, el AMP, entonces llegan al núcleo y lo que van a hacer es ir a esa cadena de ADN, dar señales y decirle como, hey, tenemos que generar, en este ejemplo, más mitocondrias porque me están exigiendo mucha resistencia, genera más biogénesis mitocondrial. Entonces lo que hace el ADN en la transcripción y en la traducción, pues en esa replicación que se da, eso generar mayor mitocondrias o como lo explicaba Johnny ahora en la charla de hipertrofia de él, una mayor biogénesis ribosomal o una mayor producción en la función de las enzimas. Entonces es eso, es ir a atacar el ADN para poder cambiar nuestro fenotipo. Y qué es más importante aún, como preparadores físicos, aparte pues de lo fisiológico, que es muy importante, y hago un paréntesis, es importante que nosotros como preparadores físicos seamos o tengamos al menos conocimiento de la fisiología, porque así no nos vamos a ver amarrados por métodos, sino que nosotros podemos tomar nuestros propios métodos de acuerdo a nuestro conocimiento y también de acuerdo a la evidencia científica, obvio. Entonces hay factores por los que se generan fuerza. Hoy vamos a mencionar que hay factores estructurales, para que se me pegue el curso, factores estructurales y factores neurales. Cuando hablamos de factores estructurales, que generalmente no son el objetivo de ningún deporte, yo hago excepciones a veces y creo que como entrenador me ha pasado y los entrenadores de rugby muchas veces me han pedido generar hipertrofia y sé que en otros deportes pasa, pero en términos generales para el rendimiento no es el objetivo. Esto se da por sí solo con el entrenamiento para la mejora neural, listo. Pero ¿por qué se genera fuerza a nivel estructural? Entonces vamos a hablar de arquitectura muscular. En la arquitectura muscular uno puede encontrar cambios de, uno, la longitud de la fibra, es decir, qué tan larga es la fibra, qué tantos sarcómeros hay en serie. Otro, el grosor de la fibra, qué tantos sarcómeros hay en paralelo, qué tan gruesa es la fibra, qué tanta hipertrofia tengo, qué tan grande es mi área de sección transversal. Y la otra es el ángulo de peneación. Y el ángulo de peneación hace referencia al ángulo que se da entre la fibra muscular y la línea del tendón. Entonces acá podemos ver, digamos, lo que se diría una hipertrofia en serie, que es que un sarcómero crece en serie respecto al otro, y en paralelo es que uno crece al lado del otro. Es importante destacar que estas fibras son capaces de producir más velocidad y estas son capaces de producir más fuerza. Y que se puede dar hipertrofia tanto en serie como en paralelo de acuerdo a los tipos de entrenamiento que nosotros demos. Y el ángulo de peneación, pues lo que les digo, generalmente cuando se aumenta esta hipertrofia en paralelo, el ángulo va aumentando porque así de alguna manera caben más sarcómeros. Y los aspectos neurales que son los más importantes para el deporte y tienen que ser nuestro objetivo. Lo primero es el reclutamiento. Cuando hablamos de reclutamiento es cuántas unidades motoras es capaz de reclutar una persona en una contracción muscular. A mayor cantidad de unidades motoras reclutadas, mayor fuerza es capaz de producir, y es decir, más fuerza en menos tiempo. ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo lo puedo realizar? Pues, ¿o qué pistas les puedo empezar a dar antes de llegar a la parte práctica? Es entrenamiento a máxima velocidad. Siempre entrenar a la máxima velocidad, al menos en la fase concéntrica. Después tenemos la frecuencia de los estímulos, es decir, con qué velocidad llegan los estímulos nerviosos a la fibra muscular. En este caso, ¿cómo se mejora? También con entrenamiento a máxima velocidad. La sincronización, es decir, cuántas unidades motoras son capaces de activarse al mismo tiempo. ¿Cómo se mejora eso? También con trabajos a máxima velocidad en la fase concéntrica. La activación refleja del músculo, básicamente es aprovechar los mecanismos que tenemos reflejos para producir mayor fuerza. ¿Cómo mejoramos eso? Agregando contramovimientos a nuestros entrenamientos y aparte pues mantener lo que les digo de máxima velocidad de ejecución, al menos en la fase concéntrica. Y la reducción de los mecanismos inhibidores y la coordinación intermuscular. Por ejemplo, la coordinación intermuscular se logra generalmente con ejercicios multiarticulares que así lo que obligan es a activar muchos grupos musculares al mismo tiempo y generar todo este tipo de coordinaciones que se pueden dar en patrones específicos o técnicos del deporte. Recordemos que cuando hablamos de fuerza, nosotros lo podemos llevar al deporte diciendo que la técnica es la fuerza mejor aplicada y eso es lo que queremos. Cómo nosotros esta fuerza la llevamos a la cancha o al deporte o a la pista.
Eso es un ejemplo de los efectos de entrenamiento que se pueden dar a través del tipo neural. Eso es una curva fuerza-tiempo. Es decir, en cuánto tiempo yo alcanzo mi máxima producción de fuerza. Acá tengo dos sujetos. Los dos sujetos tienen la misma fuerza máxima. Todos dos alcanzan, pues hablando en términos relativos, su 100%, digamos en 4 segundos. Digamos que acá hay un 4 en 4 segundos. Pero este sujeto es capaz de llegar al 75% de su fuerza máxima en un segundo, mientras este en un segundo apenas va en su 45% de fuerza máxima. Entonces, cuando llevamos esto al deporte, por ejemplo, a mi deporte en el rugby, dos sujetos, uno que va a colisionar con otro a máxima velocidad, los dos son capaces de aplicar la misma fuerza, pero este la aplica más rápido, seguro este se va a llevar por delante a este. Entonces es importante y por eso el objetivo, vuelvo y lo repito, es aplicar más fuerza en menos tiempo. Los dos tienen la misma fuerza, listo. Entonces ahora el determinante es quién aplica más en menos tiempo. Y ahora sí, vamos a las partes prácticas, aplicaciones prácticas. Entonces, ¿yo qué debo preguntarme antes de planificar la fuerza en la preparación física para un deporte? Lo primero que debo preguntarme son los efectos fundamentales de los métodos de entrenamiento que yo voy a aplicar, tanto efectos positivos como negativos. Ustedes dirán, ¿pero qué efectos negativos puedo tener yo con el entrenamiento de fuerza? Sí, es posible que, por ejemplo, hipertrofia. Entonces, en un deporte que se compita por categorías, si yo hipertrofio a mi sujeto y se sube de peso, se sube de categoría y me puedo tirar toda una temporada por eso. Entonces, por eso yo tengo que saber qué métodos aplicar y qué efectos son los que van a tener y también positivos. Si yo sé que mi objetivo es aplicar mayor fuerza en menos tiempo, también tendría que saber a qué velocidad tendría yo que aplicar esa fuerza según mi deporte. No va a ser la misma aplicación de fuerza la de un halterófilo a la de un jugador de tenis de mesa, por ejemplo. La segunda pregunta que yo me necesito hacer es el nivel de fuerza que necesito alcanzar e incluso cuáles son los máximos que yo debería llegar a alzar. En serio, pues no es necesario con ningún deportista llegar siempre a los máximos en el entrenamiento y tampoco es necesario llegar a unas mediciones exageradas. Hay que ver mi deporte qué necesita y hasta dónde yo quiero llegar. Recordemos ese dicho que dice que cuando uno no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Y en el entrenamiento lo primero que tenemos que saber es para dónde queremos ir, para saber qué métodos aplicar. Después, el ángulo en el que se va a desarrollar la fuerza. ¿Cómo así que el ángulo? Si, por ejemplo, en mi deporte, voy a dar otro ejemplo en rugby, que pena y lo reiterativo. Cuando yo quiero limpiar un rack, yo tengo que hacer una flexión total de rodillas. Yo no puedo pretender entrenar a las personas con una media sentadilla cuando los ángulos de mi deporte me exigen unos rangos más óptimos o más amplios. Mi consejo sería hacer siempre la mayor o el mayor rango posible. Velocidades a las que va a ser útil la fuerza desarrollada, lo que les contaba ahora. Hay deportes que tienen muy poco tiempo para aplicar fuerza. Entonces hay que saber yo a qué velocidad necesito aplicar es la fuerza. Por ejemplo, en el tenis de mesa el tiempo es mínimo y tengo que aplicar una fuerza X. Yo tengo que entrenar a esas velocidades a las que puedo desarrollar esa fuerza para que sea específico. Otro principio del entrenamiento deportivo, tercero que menciono acá, la especificidad. Y la especificidad no se da solamente por ir a hacer un gesto técnico similar al deporte, sino por hacer algo que realmente implique mi deporte. Los efectos sobre el peso corporal, como lo mencioné en el ítem número 1, y es que es posible que pueda haber hipertrofia, puede que eso me sirva, puede que antes me perjudique. El tiempo durante el cual va a hacer efecto el plan. Eso es importante al menos documentarlo desde nuestra experiencia, ya que vemos sobre todo en los deportes de conjunto que a los preparadores físicos muchas veces se les suelta muy poco el equipo y quieren que el trabajo de una pretemporada les dure para toda la temporada. Esto sí pasa, yo creo que es una cosa que tenemos que preguntarnos y tenemos que ver entonces cuánto dura este efecto para saber con qué frecuencia entrenarlo. Y el tiempo límite aconsejado es cuántas semanas debería yo entrenar la fuerza sin generar de adaptaciones que no me permitan seguir mejorando, tanto mínimo como máximo. Entonces es saber mi método, cada cuánto debo generar recuperaciones, cada cuánto debo hacerlo, con qué frecuencia, con qué intensidades. Otra pregunta, ¿es necesario medir el RM? Pues en una postura personal y de muchos autores es rotundamente no. ¿Por qué? Porque el RM no representa realmente un factor de rendimiento para casi ningún deporte, pues con excepción de la halterofilia. De resto, para ningún deporte tener mayor RM es mejor. Nosotros tenemos que saber es a qué velocidad soy capaz de aplicar la fuerza con diferentes porcentajes de
digamos, de ese máximo. Aparte de que el RM puede ser o puede generar un riesgo lesivo, aparte de eso que no es recomendado con niños, con adultos ya que van llegando a otras etapas, aparte que tenemos un deporte de mucha colisión, arriesgarnos a otra lesión por esto no justificaría mucho. Y aparte, que creo que lo más importante es que generalmente el RM se utiliza para planificar, porque entonces yo mido el RM de varios ejercicios y saco los porcentajes para entrenar, pero recordemos que el RM cambia de un día para otro y de acuerdo a mi estado de ánimo. Entonces siempre que entrene va a entrenar con una carga que realmente no programé. Eso es muy importante. Y lo otro es que tendría yo que medir el RM en todos los ejercicios que voy a realizar de fuerza. Otra pregunta, ¿es necesario llegar al fallo? Y la respuesta rotunda es no, y acá presento pues dos estudios del grupo de pareja blanco, uno en el que comparan pérdidas de velocidades del 20% versus 40%, es decir, estos hacen más o menos la mitad de las repeticiones que pueden hacer, mientras estos hacen, pues o llegan muy cerca al fallo, y podemos observar cómo el grupo que solamente hace la mitad mejora el RM de manera similar, mejora el salto vertical, mientras el otro no mejora el salto vertical. Cuando hablamos de número de repeticiones, es que hizo mucho menos repeticiones, como vemos acá, hizo casi la mitad en la temporada de las que hizo el otro grupo. Entonces se fatigó menos, al fatigarse menos. ¿Qué podemos? Podemos también combinar el entrenamiento con resistencia, como lo mencionaba ahora. Si yo no genero gran fatiga en el entrenamiento de fuerza, el entrenamiento de resistencia no me va a generar esta interferencia que me puede generar cuando llego a la fatiga en ambos. Después en hipertrofia, al parecer llegar al fallo, sí tiene unos efectos más significativos, eso lo explicó Johnny ahora. Pero, por ejemplo, en esta hipertrofia, la conservación de las cadenas pesadas de miosina de tipo 2X, es decir, la conservación de fibras tipo 2X, es mayor en el grupo que pierde menos velocidad o en el grupo que hace menos repeticiones, es decir, el grupo que está más lejos del fallo. ¿Esto qué quiere decir? Que seguro va a conservar mayor el rendimiento y seguro va a ser capaz, a pesar de que ya pueden aplicar la misma fuerza, seguro este grupo va a aplicar más fuerza en menos tiempo. Y este otro estudio también del grupo de investigación de pareja blanco, que es de este año, pues nos muestra una comparación similar. Hay pérdidas de velocidades del 0%, del 10, del 20 y del 40. Y podemos observar en esta tabla cómo en los cambios porcentuales, tanto el grupo que perdió el 10% de la velocidad, es decir, el que hizo aproximadamente el 30% de las repeticiones posibles, y el grupo que perdió aproximadamente el 20%, es decir, que hizo aproximadamente la mitad de las repeticiones posibles, tuvieron mayores mejoras en el RM, en la carga que podían movilizar a 2 metros por segundo, en cargas pesadas y en cargas ligeras. Listo, siempre hubo un cambio mayor en estos dos grupos. Entonces la respuesta hay que llegar al fallo o cerca del fallo o muy cercano al fallo. No, rotundamente en el deporte no hay que llegar cerca al fallo. La recomendación según estos estudios, ya lo vamos a ver, es cómo volver esto práctico, es con carácter del esfuerzo. ¿Qué es el carácter del esfuerzo? Es la relación que existe entre las repeticiones realizadas y las realizables. En este estudio citado por Chicharro en el libro de Fisiología, un estudio de Miquel Izquierdo, muestran cómo, por ejemplo, perder un 10% de la velocidad representa hacer aproximadamente el 30% de las repeticiones posibles en press de banca entre el 60 y el 75% de un RM. Y cómo hacer el 80% representa aproximadamente el 50% de las repeticiones posibles. Es decir, cómo volver esto práctico es entrenar al sujeto y que él sepa más o menos con qué cargas es capaz de hacerse X repeticiones. Por ejemplo, yo pongo a mi deportista y le digo, con un peso, vas a tomar un peso con el que seas capaz de hacerte 10 repeticiones aproximadamente, eso puede variar un poco, pero con ese peso solamente vas a hacer 5. Eso me va a garantizar que no voy a perder la velocidad. Bueno, y obvio, hay que decirle en todo momento que la fase concéntrica siempre se hace a máxima velocidad, porque es un entrenamiento basado en la velocidad. Es una forma de volverlo muy práctico y muy sencillo. Y les quiero presentar otra propuesta que incluso puede ser mucho más fácil, que se puede individualizar mucho el entrenamiento, y es el perfil fuerza-velocidad en el salto vertical. Y lo primero que quiero decir, o lo que quiero mostrar con esta imagen, es que el salto vertical no es solamente la altura del salto. Muchos pensamos o pensábamos anteriormente que la persona que más saltaba era la que más potencia tenía, y eso no es del todo cierto, porque en el salto influyen un montón de factores. Pero sí, al parecer, y según la teoría de estos autores, que son Samosino y Morín, indican que el salto vertical es una manera de medir el rendimiento. Si yo tengo un mejor salto vertical es porque soy capaz de aplicar la fuerza de la mejor manera para mi peso corporal. ¿Qué quiere decir eso? Que soy capaz de aplicar más fuerza, menos tiempo con mi peso. Y eso sería muy importante. Entonces acá es un ejemplo de la investigación que les digo de Morín y Samosino,
en la que muestran dos atletas. El atleta A, por ejemplo, tiene una potencia de 31 vatios, mientras que el atleta B tiene una potencia de aproximadamente 28 vatios. Solo que el atleta A tiene un imbalance. ¿Qué es un imbalance? O sea, una relación de fuerza-velocidad. En este caso, en esta curva podemos ver es que el atleta, que es la curva negra del todo, tiene mayor velocidad de lo que sería su curva, o digamos su perfil óptimo, pero tiene menos fuerza. La idea es llegar a un equilibrio que represente el 100% acá para alcanzar la mayor efectividad en el salto. Y vemos como el atleta que tiene menos potencia salta mucho más. ¿Cómo es este test? Es un test de cargas progresivas de SJ o de SMJ, de salto vertical. Entonces se hace un salto sin peso, se mide la altura del salto, después se le aumenta el 20% del peso corporal, se realiza otro salto, después el 40% del peso corporal, el 60% y el 80%. Con estas 5 cargas se determina este perfil a partir de unas fórmulas o de un nuevo software. Ya les vamos a mostrar cómo se pueden hacer. ¿Y qué nos va a decir esto? Nos van a seleccionar los deportistas en 5 grupos. Deportistas que tienen un alto déficit de fuerza, deportistas que tienen un bajo déficit de fuerza, deportistas que están balanceados, que están bien, deportistas con un bajo déficit de velocidad y deportistas con un alto déficit de velocidad. Como podemos observar acá, ellos para cada una, este ya es un estudio de Jiménez Reyes, pero también en ayuda con Samosino y Morín, en la cual realizan unos tipos de rutina para cada uno de los sujetos. Entonces acá están. Entonces, como vemos en el de alto déficit de fuerza, ellos realizan 3 sesiones a la semana de fuerza, pues ellos lo llaman así, es simplemente un nombre, 2 veces fuerza potencia y 1 vez potencia. ¿Y dónde ve uno esas rutinas? En la misma investigación, donde pueden ver qué es una rutina de fuerza, qué es una rutina de fuerza potencia, qué es una de potencia y qué ejercicios hacer, con qué intensidad y con qué frecuencia. Entonces ahí ya tendríamos cómo aplicar un plan de entrenamiento. Y ustedes preguntarán, ¿pero esto realmente sí funciona como dicen ellos? Pues en el estudio lo que hicieron fue aplicar a un grupo este plan de entrenamiento y vemos cómo los sujetos al inicio, en el pretest, estaban muy dispersos, desde alto déficit de velocidad hasta alto déficit de fuerza, y cómo después del plan todos se fueron tendiendo a ir hacia lo balanceado. Mientras que en un grupo B, en el pretest estaban desde alto déficit de fuerza hasta alto déficit de velocidad, y en el posttest permanecieron igual. ¿Y cómo afectaba esto el salto? Vemos que solamente el grupo A, casi todos los sujetos mejoraban el salto vertical. Entonces, este plan de entrenamiento es un plan que se aplica, se individualiza, porque es para cada sujeto, y mejora el salto vertical. Ahora ustedes se podrán preguntar, ¿cómo puedo yo medir eso? Entonces yo lo puedo medir con un encoder, con una plataforma de fuerza, con una plataforma de contacto o de infrarrojos, o con aplicaciones. En este caso, esta es la MyJump, que incluso ya tiene el algoritmo que simplemente ingresar unos datos del sujeto, como cuánto mide la pierna, la altura del sujeto, hasta dónde bajó en el contramovimiento y la altura del salto, y ya con eso le tira el perfil fuerza-velocidad de cada uno de los sujetos de manera individualizada. O los investigadores Morín y Samosino en su ResearchGate o en sus redes sociales comparten este Excel que hicieron ellos, totalmente gratuito, donde usted ingresando los datos podría determinar cuál es el perfil fuerza-velocidad de sus deportistas de una manera muy fácil, simplemente con un test progresivo de cargas. Y ustedes se preguntarán, pero es que mejorar el salto sí ya me dice mejora el rendimiento. Pues al parecer sí, pues acá les hice 2 investigaciones, estas de lo turco de Brasil, en donde me muestra que hay una relación entre el del SJ y el CMJ con la velocidad en 10, 30 y 50 metros. Es una relación grande, de 0.79, 0.85, 0.76, 0.84. O sea, son relaciones muy altas. Cuando hay relaciones tan altas, quiere decir que mejorar la altura del salto generalmente me va a decir que también estoy mejorando la velocidad, que es importante para el rendimiento. Y también en una investigación en su tesis doctoral, Pedro Jiménez Reyes hizo una investigación muy bonita, casi como de 71 semanas creo, en las cuales medía el CMJ cada semana, los lunes, y con eso podría determinar el rendimiento de sus deportistas, y se ve cómo en los resultados, en la mejor competencia, siempre tendían a generar, pues esta es la semana ya para la competencia, la mayor altura del salto de la temporada. Es decir, cuando saltaban más era cuando más rendían. Esto en deportistas de atletismo de velocidad y de saltos horizontales. Entonces, al parecer, realmente mejorar el salto vertical sí quiere decir mejorar el rendimiento neuromuscular o ser capaz de aplicar mayor fuerza en menos tiempo, al menos en los miembros inferiores o en la cadena cinética inferior.
Para lo demás, lo que les recomendaba ahorita, siempre hacer ejercicios a máxima velocidad, con un carácter del esfuerzo medio o menor. Y pues no sé, muchas gracias, quedo atento a las preguntas. Y como les dije ahorita, les vuelvo y les insisto, desde Impetu, nos pueden buscar en Instagram y las preguntas que queden sin resolver, trataremos de resolverlas en los en vivos. Listo. Andrés, entonces tenemos algunas preguntitas por acá. Tenemos... esta primera nos parece súper importante. Grover Llanos Medrano nos dice, ¿no es contraproducente trabajar la fuerza en los niños menores de 10 años? ¿Cómo es el nombre del...? Qué pena. Grover Llanos. Listo, no, a Grover, lo primero que le queremos, pues, que le quiero responder es que no, que los últimos estudios y metaanálisis que se han investigado ya han demostrado que aproximadamente desde los 7 años ya se puede empezar el entrenamiento de fuerza, obviamente de una manera progresiva e individualizada, y que ya es hora de empezar a desmitificar o de tenerle miedo a todo el entrenamiento de fuerza, porque realmente trae son puros beneficios, beneficios como un aumento de la densidad mineral ósea, como el aumento de la autoestima en los niños, pues yo creo que es muy, muy importante. Bueno, Luis Durán Pérez nos dice, ¿la hipertrofia en la natación es aconsejable? ¿Cuáles serían sus pros y sus contras? Listo, yo pienso que en ningún deporte la hipertrofia es necesaria. Bueno, hay algunos ejemplos, por ejemplo en el rugby creo que sí es un poquito importante, pero no creo que sea el objetivo principal de ninguno de los deportes. Yo creo que el objetivo tiene que ser mejorar lo neural y que nuestro mismo cuerpo nos diga cuánto debo hipertrofiar de acuerdo a esas adaptaciones neurales, pero no llevar la hipertrofia como un objetivo para el rendimiento. Ahora, si realmente es que se quiere ver mejor, porque igual sabemos que la hipertrofia, pues uno de los objetivos de mucha gente es verse mejor, ¿en cuánto puede afectar eso el rendimiento? Pues la verdad no tengo el dato exacto, pero se podría tener en cuenta que perder también flotabilidad, porque hay un mayor aumento de la masa muscular, una disminución del tejido graso, que podría ser contraproducente también. Listo. Nos pregunta José Luis Suárez, ¿qué es el mTOR? Listo. El mTOR, entonces el mTOR es una molécula, una proteína que se activa como una cascada molecular, que lo que me hace, va a ir a la diapositiva y como para tratar de ilustrar un poco. Acá, entonces podemos ver al nivel del núcleo de la célula, del núcleo de la fibra muscular, esta molécula se activa. Esta se activa por varias señalizaciones. Entonces esta molécula o esta proteína lo que hace es activar otras proteínas, esta es muy importante, la P70, C6K, que lo que me generan es una mayor síntesis proteica. Y al mismo tiempo esta molécula me inhibe otras que son inhibidoras de la síntesis proteica o que son degradadoras de proteína. Entonces, en resumen, ¿qué es el mTOR? Es una molécula que se encuentra a nivel del núcleo de la célula que ayuda a, digamos, a la información transcripcional que se da a nivel del ADN. Bien, Orlando Chavarro pregunta, en el entrenamiento según lo expuesto, ¿no se debe trabajar fuerza y luego entrenar, hacer entrenamiento específico de un deporte? No, lo que les decía ahorita, hay maneras de combinarlo. La mejor manera de poder hacerlo es no llegar a la fatiga. Si yo no llego a la fatiga, pues no va a haber ningún tipo de interferencia. Entonces yo podría entrenar fuerza, como les digo, con la mitad de carácter del esfuerzo, conservando la mayor velocidad posible e inmediatamente ir a la cancha, que yo creo que es la realidad de casi todos los deportes de conjunto, y no habría ningún problema. El problema sería hacer entrenamiento de fuerza, llegando siempre al fallo, llegando a fatigas altas, porque eso me va a generar interferencia con lo que hago en cancha, tanto en resistencia como en el aprendizaje técnico o táctico. Juan Carlos Sáenz Santamaría pregunta, ¿cuál es el orden de trabajo de las cualidades motrices para un deporte individual? Listo, para un deporte individual y creo que para todos. Pues entonces las investigaciones que se han hecho, sobre todo se han hecho en fuerza y en resistencia. Bueno, realmente desde la interconexión de la carga en la teoría del entrenamiento también. ¿Qué se debe hacer primero? Pues realmente en la evidencia actual no se demuestra ninguna diferencia entre hacer fuerza o resistencia primero. Primero recomendaban siempre hacer primero fuerza y por último resistencia. ¿Y que es muy aconsejable? Pues sí, pues obviamente por las intensidades. Yo también aconsejaría trabajar la velocidad antes incluso que la fuerza. Sin embargo, como les digo, la actualidad en los estudios nos dicen que no hay efectos diferentes entre entrenar fuerza primero o resistencia primero. Ok, y por último tenemos Baudilio Hernández Jaimes pregunta, ¿con qué porcentaje se debe trabajar para mejorar la fuerza, pero no subir
de peso por hipertrofia? Es una interesante pregunta. No, realmente no hay un porcentaje exacto, porque como lo contó de pronto Johnny ahorita en el entrenamiento de hipertrofia, tanto porcentajes desde el 40% hasta el 80% generan hipertrofia. Sin embargo, la disminución de la hipertrofia se da al no llegar cerca al fallo, al hacer solamente la mitad del carácter del esfuerzo. Es decir, si usted con ese peso es capaz de hacerse 20 repeticiones, haga solamente 10 o menos a máxima velocidad. Eso, como les digo, no va a evitar la hipertrofia, siempre va a haber un poco de hipertrofia, pero al menos va a ser menor y al menos va a ser una hipertrofia conservando las fibras tipo 2X. Listo, Andrés. Muchísimas gracias por tu ponencia. Esperamos haber resuelto un poquito todas las dudas que tenían ahí. Listo, no, muchísimas gracias y se les recuerdo seguir Stepco, ímpetu, ahí la publicidad los últimos 2 minuticos. Así es, tenemos entonces las páginas de Impetus, Gimnasia Cartagena, tenemos Mapu Sports, también lo tenemos todo en nuestro Instagram, son las personas que nos han estado apoyando, tenemos también a Catapult, a la Asociación de Psicología del Deporte de Colombia, para que también lo sigan, para que estén pendientes de nuestras redes sociales donde también seguimos publicando contenido. También con ímpetu, que van a estar en sus en vivo resolviendo preguntas para que también estén muy pendientes. De nuevo les regalo la información, el día de mañana vamos a estar desde las 8 de la mañana transmitiendo en vivo. Ya pueden encontrar el video programado en nuestro canal para que le den la campana de notificación y mañana les llegue un mensaje al celular de que ya pueden ingresar a nuestro live de YouTube. Mañana vamos a tener también 7 ponencias, comenzamos 8 de la mañana y terminamos a las 4 de la tarde como el día de hoy, teniendo un espacio de 1 hora para el almuerzo, todo esto en hora colombiana. Esperamos también tenerlos mañana por acá a todos los que estuvieron acompañándonos hoy. Muchísimas gracias por el apoyo a todas las universidades que estuvieron acompañándonos, los países también que estuvieron viéndonos desde Honduras, Canadá, Estados Unidos, Perú, Panamá, Bolivia, Ecuador, México, Argentina, Chile, acá en Colombia también. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Suscríbanse al canal, activen la campana de notificación y síganos en nuestras redes sociales. Nos vemos mañana, 8 de la mañana.